¿Alguna vez has sentido que te ahogas en tus propios pensamientos, que el dolor te consume y que no hay salida? ¿Te levantas cada mañana con el corazón pesado, cargado de miedos que no sabes cómo soltar? Esta oración no es solo palabras, es un grito del alma, un refugio en medio del fuego. Cuando el mundo te abandona, cuando nadie escucha tu silencio, hay una promesa que aún brilla con fuerza. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios quiere recordarte que no estás solo. Permite que esta oración te envuelva, te levante, te sane. Escucha hasta el final. Y si sientes que habló a tu corazón, comenta: Dios está conmigo. Suscríbete, comparte este video y sé parte de una comunidad que cree, que ora y que no se rinde. Tu fe puede ser la luz que otro necesita hoy. Muy temprano, antes de que el sol se asome por completo sobre los tejados y la ciudad empiece a llenarse de ruidos, el alma ya ha despertado. No hace falta que los ojos estén abiertos para que el corazón sienta el peso de lo que vendrá. Desde lo más profundo, una inquietud sin nombre se acomoda en el pecho como un huésped no invitado. No hay sonidos todavía, pero sí pensamientos. Una corriente invisible arrastra silenciosamente temores, recuerdos, deberes pendientes, frases no dichas, abrazos pospuestos. La mente corre antes que el cuerpo, y con cada pensamiento, el pecho se cierra un poco más. El cuerpo apenas comienza a moverse entre las sábanas, pero el alma ya está librando batallas internas que no se ven. Es ese tipo de cansancio que no tiene que ver con dormir mal, sino con haber despertado a un mundo que parece exigir más de lo que uno puede dar. Pero hoy algo dentro de mí se revela suavemente contra ese ciclo, no con enojo, sino con decisión. Hay una voz interior que susurra, no para acusar, sino para llamar. No voy a comenzar este día desde el temor. No voy a salir corriendo a cumplir, a resolver, a aparentar, a... Hoy, antes de todo, elijo detenerme. Porque esta mañana, más que tareas, necesito dirección. Más que respuestas, necesito presencia. Y más que fuerza, necesito fe. No fe ciega, no una obligación vacía de sentido, sino esa fe sencilla que susurra: no estás solo. Esa que recuerda que antes de que mis pies toquen el suelo, ya hay una promesa sobre mí. Isaías 43:2 no es un verso para decorar la pared. Es un ancla, un escudo, un grito de verdad en medio del ruido. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si paso, sino cuándo. No niega la prueba, pero afirma la compañía. Y ese matiz lo cambia todo. Porque sí, hay aguas. A veces son tan profundas que apenas uno logra mantenerse a flote. Otras son más sutiles, como esas corrientes subterráneas que arrastran lentamente las emociones hasta dejarlas secas. Hay ríos que no se ven, pero que roban la paz. Y en esas aguas me he encontrado muchas veces, en la preocupación por lo que no controlo, en el miedo a fallar, en la carga invisible de sentir que siempre tengo que estar bien. Y ahí, en ese lugar donde nadie más parece ver lo que me pasa, está Él. No lejos, no desde arriba mirando, no como juez, sino caminando conmigo. No me promete evitar las aguas, pero sí que no me ahogaré. No me promete un día sin fuego, pero sí que las llamas no me destruirán. Y no es poesía bonita, es una promesa viva, es un recordatorio sagrado de que no importa cuán oscuro comience el día, su luz ya está encendida dentro de mí. Con ese pensamiento, cierro los ojos, no para volver a dormir, sino para respirar más profundo, para que cada palabra que estoy a punto de pronunciar desde el alma tenga peso, tenga dirección, tenga sentido. Hoy no quiero orar desde la obligación, ni porque hay que hacerlo, sino porque mi alma lo necesita tanto como mi cuerpo necesita el primer trago de agua. Señor amado, susurro con los labios apenas moviéndose, pero en el cielo sé que se escucha como un clamor. En esta mañana me acerco a ti, no como alguien que lo tiene todo claro, sino como un corazón dispuesto. Vengo con lo que soy, con lo que tengo, con lo que no entiendo. Vengo con mis sombras, con mis luces, con mis contradicciones. Las palabras salen con calma, pero no sin peso. No hay frases prefabricadas, solo verdad. Y la verdad, cuando se entrega en manos de Dios, nunca queda vacía.
Antes de enfrentar lo que venga, antes de vestirme para el trabajo o de mirar el celular, quiero cubrirme con tu presencia. Quiero que esta oración sea como un manto que envuelva mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Me doy cuenta de cuántas veces he comenzado el día corriendo, sin pausas, como si mi valor dependiera de lo mucho que logro o produzco. Pero no hoy. Hoy entiendo que si no comienzo con Dios, no comienzo bien, porque todo lo demás, sin Él, pesa más. Hay días, Señor, donde las aguas me rodean desde que amanece, donde una palabra maldicha, una mala noticia, un recuerdo que vuelve, se convierten en olas que me sacuden. Mi voz se quiebra, pero no me detengo. Días donde siento que estoy al borde, que ya no tengo de dónde sacar más fuerza. Pero entonces, Señor, leo tus palabras, las repito, las dejo hacer nido dentro de mí, porque cuando todo tiembla, su palabra es firme, porque cuando todo se escapa, su promesa permanece. Y ahí está el consuelo, no en una solución rápida, sino en una presencia que no abandona. No estoy solo, Señor. Tú caminas conmigo, aun cuando nadie lo nota, cuando sonrío por fuera pero estoy roto por dentro, tú me ves y me sostienes. El aire se vuelve más liviano, no porque desaparecieron los problemas, sino porque alguien más los lleva conmigo. En medio de las corrientes de la vida, cuando siento que todo quiere arrastrarme lejos de ti, recuérdame esta promesa: no me anegaré, no voy a ser destruido, no saldré igual, pero sí saldré. El alma, cuando se rinde con humildad, comienza a sanar. No con magia, sino con presencia, con esa certeza suave que envuelve como un abrazo silencioso. Gracias, Señor, porque incluso cuando todo parece fuera de control, tú estás en control. Y si tú estás en el control, entonces puedo soltar el miedo. Es entonces cuando me doy cuenta que esta oración no es solo para mí, que hay otros como yo, con la misma carga, la misma sed, el mismo anhelo de saber que no están solos. Así que antes de abrir los ojos, antes de moverme de la cama, decido extender este momento. Decido sembrar fe, y escribo en el corazón de quien necesite leerlo. Confío en que Dios estará conmigo en cada prueba. Y si tú también lo sientes así, si esta oración ha tocado algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. No por rutina, sino porque alguien necesita leerlo. Alguien necesita saber que no está solo en su dolor, que hay una comunidad que cree, que ora, que sostiene. Tu fe puede ser ese pequeño faro que ilumine el camino de otro. La mañana está comenzando. El día se estira lentamente. Las obligaciones siguen ahí, pero el alma ya no tiembla, porque sabe que hay una promesa. Y si hay promesa, hay esperanza. Y si hay esperanza, ya no hay que temer. Dios está conmigo, en las aguas, en el fuego, en este día, y en todos los que vendrán. Al salir del silencio de la oración, con el corazón apenas acomodándose en la certeza de la promesa, las horas del día comienzan a reclamar atención. No con violencia, sino con esa persistencia sutil de lo cotidiano. El reloj que marca, la alarma que suena por tercera vez, el mensaje que espera respuesta. Todo se pone en marcha. Pero algo dentro de mí ha cambiado. El peso no ha desaparecido, pero se ha vuelto más ligero. No porque el mundo se haya vuelto más suave, sino porque sé quién me acompaña a atravesarlo. La vida no se detiene por un momento de fe, pero la fe transforma la manera en que se vive la vida. Por eso, cuando me levanto de la cama y mis pies tocan el suelo, mi primer pensamiento no es sobre lo que debo hacer, sino sobre en quién debo confiar. Caminar por esta mañana será como cruzar un río profundo. Uno no puede ver el fondo, no se sabe qué traerá la corriente, pero hay una mano tendida, invisible, constante, que no impide el agua, pero sí sostiene al que camina sobre ella. Hay días donde todo parece fluir con armonía, días donde la taza de café sabe mejor, donde el tráfico no es una batalla, donde las conversaciones se sienten livianas. Pero hoy no es uno de esos días. Hoy es un día en el que la corriente parece fuerte desde temprano. El corazón late rápido sin motivo aparente. El pecho se aprieta sin una razón clara. Y aunque todo afuera está en calma, adentro parece que algo se resquebraja. En esos momentos, lo más difícil no es enfrentar lo externo, sino lo interno. Porque nadie ve la batalla que se libra en el silencio del alma. Uno puede sonreír,
saludar, cumplir con todo lo que se espera. Y aún así, estar sintiendo que se ahoga lentamente. Y es ahí donde las palabras de Isaías vuelven con fuerza. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. No es una metáfora lejana. Es una descripción exacta de lo que siento. Estoy pasando por un río, y no es de agua. Es de pensamientos, de miedos, de recuerdos que pesan, de decisiones que esperan, de silencios que duelen. A veces el alma se cansa no de lo que hace, sino de lo que calla, de tener que sostener lo que no dice, de aparentar estar bien por no cargar a otros, de responder todo bien cuando por dentro la respuesta sería otra. Y sin embargo, en medio de ese cansancio invisible, algo permanece. Una voz interna que no se apaga, no grita, no exige, solo susurra: yo estoy contigo. No es un consuelo vacío, es una afirmación que empuja desde dentro, que levanta sin manos, que calma sin palabras, que abraza sin cuerpo. La oración de esta mañana no fue una despedida, fue una apertura, una puerta a través de la cual sigo caminando, porque Dios no se queda en el cuarto cuando salgo, no se queda en las palabras bonitas ni en el momento emocional. Él va conmigo, está en cada paso, en cada pensamiento, en cada mirada que lanzo al cielo sin decir nada. Mientras me preparo para comenzar la rutina, siento que esa promesa se va encarnando en mí, no como una idea abstracta, sino como una presencia real. Está en la respiración que se vuelve más profunda, en el pensamiento que se calma, en el recuerdo que ya no duele igual. No es que todo se haya resuelto, pero yo ya no estoy igual. Señor, gracias por no dejarme caminar solo. Gracias porque aun cuando no te veo, te siento. La jornada comienza, y cada cosa que hago tiene ahora un propósito más claro. No porque todo sea diferente, sino porque mi enfoque ha cambiado. Lavar los platos, preparar el desayuno, salir de casa, todo eso ahora está envuelto en una intención. No caminar en automático, sino caminar consciente de su presencia. Y mientras camino hacia el trabajo, o quizás hacia una cita, o simplemente hacia otro deber más, repito en silencio esa promesa. A veces susurrarla basta, otras veces la digo con fuerza, pero siempre la digo: cuando pases por los ríos, no te anegarán. Hay momentos del día que parecen más difíciles que otros. Una conversación pendiente, una noticia que temo recibir, una decisión que no sé cómo tomar. En cada uno de esos escenarios, el río se hace sentir. Y sin embargo, algo me sostiene. No es mi experiencia, no es mi capacidad, no es mi fortaleza. Es esa certeza invisible que me fue dada esta mañana cuando decidí detenerme y orar. Esa certeza que se construye no en base a lo que veo, sino a quien me habló en lo profundo. A lo largo del día, me encuentro con rostros conocidos, gente que también carga lo suyo, compañeros que sonríen, pero cuyas miradas a veces gritan. Y pienso: ¿cuántos estarán caminando también por ríos invisibles? ¿Cuántos necesitan esa palabra, esa promesa? ¿Cuántos solo necesitan que alguien les diga: Dios está contigo? Y entonces comprendo que esta oración no termina conmigo, que lo que recibo no es solo para mi paz, sino para multiplicarla, que mi actitud puede ser semilla, que mi fe puede ser faro, que mis silencios también pueden hablar si están llenos de presencia. A veces, hablar de Dios no es decir su nombre, sino vivir de una forma que lo haga visible. Y hoy quiero eso. No predicar desde lo alto, sino caminar al lado. No imponer verdades, sino encarnar esperanza. Mientras el día avanza, la corriente sigue. No se detiene. Las tareas llegan. Las decisiones también. Los desafíos no piden permiso. Pero ahora ya no me siento como antes. Ya no soy alguien que lucha por no hundirse. Soy alguien que avanza porque sabe que no camina solo. Señor, sé mi fuerza cuando sienta que ya no puedo más. Sé mi paz cuando el ruido me nuble. Sé mi guía cuando no vea salida. Y recuérdame, a cada paso, que estás aquí. No necesito que el río desaparezca. Solo necesito tu presencia constante. Y si tú estás aquí, entonces puedo seguir. Los días no se vuelven mágicamente fáciles porque uno ora, pero se vuelven sagrados. Cada instante se vuelve una oportunidad de confiar, de ver a Dios en lo pequeño, en el gesto amable, en la oportunidad inesperada, en el silencio que ya no asusta, en la certeza que se renueva. Al final de esta jornada, cuando regrese a casa,
Quizás no tenga todas las respuestas. Quizás haya errores, cansancio, incertidumbre. Pero si algo quiero poder decir al final del día es esto: hoy no caminé solo. Dios estuvo conmigo, y fue suficiente. Y si tú también estás caminando por un río invisible, si el día pesa, si el alma duele, y no sabes cómo ponerlo en palabras, quiero que leas esto como un susurro desde el cielo. No te vas a ahogar, no vas a ser destruido. Yo estoy contigo. Escribe en los comentarios si esta verdad te ha sostenido, si esta promesa sigue viva en ti. Dios está conmigo en medio del río. Porque cuando lo declaras, no solo te fortaleces tú, también animas a otros, y construimos juntos una comunidad que se sostiene no en lo fácil, sino en la fe. El día sigue. La corriente no se ha detenido. Pero ahora, cada paso tiene un ritmo nuevo. Uno que no lo marca el miedo, sino la promesa. Hay momentos en que el corazón no encuentra palabras suficientes para explicar el dolor. El cuerpo sigue en movimiento, las rutinas se cumplen, los compromisos no esperan. Pero dentro, muy dentro, hay un ardor silencioso. No es físico, no es fiebre. Es algo que quema sin llamas, que consume por dentro sin dejar marcas visibles. Es el fuego de la incertidumbre, del duelo, de la traición inesperada, de las decepciones repetidas. Y aunque el rostro se esfuerce por sostener la calma, hay noches en que uno se acuesta sintiendo que las brasas siguen encendidas. La vida tiene su manera de sorprender, no siempre con gozo. A veces llega con noticias que arrebatan el aire, o con silencios que pesan más que las palabras. Una llamada que no llegó, un adiós que no se esperaba, un cambio abrupto que desmonta todo lo que parecía estable. Y en medio de esa llama interna, hay una parte del alma que quiere rendirse, que no encuentra sentido, que se cuestiona cada decisión, que se culpa por confiar, que se cansa de resistir. El fuego no siempre es externo. A veces comienza como una chispa pequeña, apenas un pensamiento, una duda, una pregunta sin respuesta. Y cuando uno menos lo espera, ya se ha convertido en incendio. Pero en ese mismo lugar, en ese territorio invisible donde la fe tambalea y la esperanza parece desvanecerse, hay una voz que irrumpe con firmeza. No llega con ruido, no necesita imponerse, solo se deja sentir. Y dice, con autoridad suave: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa, que parece imposible en medio del dolor, empieza a tomar forma, no como una garantía de que el fuego no tocará, sino como la certeza de que no consumirá. Y eso, en un mundo donde todo parece inestable, es un refugio, una palabra que sostiene cuando todo arde. He sentido ese fuego muchas veces, y no me avergüenzo de admitirlo, porque no es señal de debilidad haber pasado por llamas, es señal de vida, de sensibilidad, de humanidad. El que no ha sentido nunca el fuego, tal vez no ha amado con suficiente profundidad, o no ha confiado lo bastante como para ser herido. Hay llamas que no nacen de grandes tragedias, sino de pérdidas pequeñas acumuladas, de palabras no dichas, de abrazos postergados, de perdones que nunca llegaron, de expectativas que se fueron deshaciendo con el tiempo. Todo eso quema, todo eso deja marcas que no se ven, pero que el alma reconoce. Y, sin embargo, aquí estoy, con algunas cicatrices, con algunas zonas aún sensibles, pero de pie, no porque yo sea fuerte, sino porque alguien me sostuvo en el momento exacto en que sentí que no podía más. No es mentira decir que hay momentos en los que quise huir, de la responsabilidad, de las decisiones, de mí mismo, pero había algo que me ataba con ternura. No una cuerda, no una obligación, sino un recuerdo. Dios ha estado conmigo antes, y si estuvo, no se ha ido. En las noches más solitarias, cuando el fuego parecía avanzar sin control, su palabra fue la única agua que calmó. No lo apagó de inmediato, pero me dio el tiempo suficiente para respirar, para pensar, para resistir. Y después de cada batalla, salí, tal vez con el rostro cansado, con la voz quebrada, con la mirada distinta. Pero salí, y no como víctima, sino como alguien más consciente, más lleno de él, más vacío de orgullo, pero más completo en esencia. Porque el fuego no solo prueba, el fuego purifica, revela, elimina lo que ya no necesitamos, quita lo que estorba,
Y eso duele, porque estamos acostumbrados a aferrarnos, incluso a lo que nos daña. A veces preferimos lo conocido, aunque duela, que lo incierto, aunque sane. Pero cuando la llama toca lo más profundo, no pide permiso. Llega, arrasa, transforma. Y en esa transformación, uno descubre una nueva versión de sí mismo. No perfecta, no invencible, pero sí más cercana a la verdad, más ligera, más real. Hoy miro atrás y no puedo negar lo que dolió. No minimizo las lágrimas, ni los gritos al cielo, ni los momentos de silencio en los que solo me quedaba respirar y repetir internamente: no me quemaré, no me quemaré, no me quemaré, y no me quemé, porque Él estuvo ahí. No con explicaciones, no con soluciones inmediatas, pero con presencia. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Ahora, cada vez que algo amenaza con arder otra vez, no corro, no huyo, me detengo, miro al fuego y recuerdo. No soy el mismo de antes. Lo que ayer me destruía, hoy me recuerda quién me levantó. Y si estás leyendo esto en medio de tus propias llamas, si todo te pesa, si el dolor parece no terminar, quiero que sepas algo. No estás solo. Puede que nadie lo vea, que nadie lo entienda, que ni siquiera tú puedas explicarlo, pero Él sí. Él está contigo, no solo en la cima, también en el valle, no solo en los aplausos, también en el silencio, no solo en los días buenos, también en los días donde todo arde. A veces creemos que la fe es no sentir miedo, pero la fe verdadera se manifiesta cuando, aún con miedo, uno decide avanzar, cuando, aún con dudas, uno elige creer, cuando, aún quemándose por dentro, uno susurra: Dios no me dejará en este fuego, Él me sacará, más fuerte, más sabio, más libre. Por eso hoy, en medio de todo, oro así: Señor amado, gracias por no apartarte en mis momentos más difíciles. Gracias por caminar conmigo incluso cuando sentí que no merecía compañía. Gracias por no exigirme perfección, sino entrega. Por recordarme que el fuego no me define, que la prueba no me encierra, que el dolor no tiene la última palabra. Hoy escojo confiar, aunque no lo entienda todo, aunque no tenga todas las respuestas. Escojo confiar en tu palabra, porque has sido fiel, porque cada vez que creí que no saldría, tú abriste una puerta, porque cada vez que sentí que me perdía, tú me encontraste. Y si hoy el fuego vuelve, no temeré, no porque me guste, sino porque sé que tú estarás ahí. Tú serás mi escudo, tú serás mi abrigo, tú serás mi voz cuando la mía se quiebre. Haz de esta llama una escuela, no un castigo, que de cada chispa salga una lección, que de cada ceniza nazca una historia nueva, y que mi vida, aún marcada por el fuego, sea testimonio de tu fidelidad. Hoy no pido que me evites la prueba, pido que estés conmigo en ella, y sé que ya estás. Lo sé porque cada palabra que escribo tiene sabor a fe, porque cada suspiro tiene ritmo de esperanza, porque cada paso que doy, aunque tembloroso, está sostenido por tu gracia. Si estás leyendo esto y el fuego también te ha tocado, comenta abajo: Dios me sostiene, no como fórmula mágica, sino como declaración de fe, porque al decirlo, al escribirlo, estás recordando al mundo y a ti mismo que no estás solo, y que aún en medio del fuego hay propósito, hay compañía, hay redención, porque no importa cuán fuerte sea la llama, si Él está contigo, no te destruirá. El sol apenas comienza a filtrarse por las rendijas de la ventana. Hay un silencio suave en la casa. Todo está quieto, como si el mundo aún no hubiera despertado del todo. El aire es fresco, limpio, cargado de esa calma que solo existe antes del primer café, antes del primer mensaje, antes de que el reloj empiece a empujar. Y en medio de esa calma, algo dentro de mí me invita a detenerme. No como quien pospone lo inevitable, sino como quien elige valorar lo sagrado. Esta quietud, este instante, este suspiro antes del día, tiene un peso especial, no porque esté lleno de acción, sino porque está lleno de intención. Hoy no quiero correr como si la vida fuera una carrera que debo ganar. No quiero salir de casa con el corazón apurado, los pensamientos desenfocados y el alma hambrienta. Hoy quiero comenzar diferente. Quiero elegir la gratitud como primer acto consciente del día.
no como una emoción que viene cuando todo está bien, sino como una decisión que nace incluso cuando las cosas no lo están. Hay algo poderoso en decir gracias antes de tener, antes de ver, antes de resolver, porque agradecer en medio de la incertidumbre es un acto de fe, y la fe, cuando es real, cambia la forma en que respiramos, caminamos, hablamos. Agradezco por este nuevo día, por este momento exacto, por estar aquí a pesar de todo, porque no todo fue fácil, no todo ha salido como lo planeaba, pero aún estoy de pie, y eso ya es un motivo suficiente para comenzar con gratitud. Gracias, Señor, por el regalo de despertar, porque no todos lo hicieron, porque no es automático, ni garantizado, porque cada respiración que tomo al abrir los ojos es evidencia de que aún tienes planes conmigo. Gracias por el techo que me cubre, por la cama que me sostuvo en la noche, por el cuerpo que, aunque cansado, sigue respondiendo. Gracias por la mente que piensa, por el corazón que late, por la fe que, aunque a veces titubea, aún permanece. Hoy no quiero empezar el día lamentando lo que no tengo. Quiero celebrarlo por lo que sí, por lo pequeño, por lo invisible, por lo que a veces se da por hecho. Esa taza caliente que espera, ese sonido del agua que corre, ese olor a pan recién hecho o simplemente el silencio del hogar cuando todo duerme. Gracias también por las personas que me rodean, incluso por aquellas con las que no siempre es fácil convivir, porque cada una me enseña algo. Algunas me abrazan, otras me desafían, algunas me impulsan, otras me confrontan, pero todas, en su manera, son parte del plan. Hoy no empiezo agradeciendo porque todo esté perfecto, sino porque en medio de lo imperfecto, tú estás presente, y eso lo cambia todo. Padre, que esta gratitud no sea solo una palabra repetida, sino una actitud que marque todo mi día, que transforme mi manera de mirar, de responder, de caminar, que impregne mis pensamientos, mis gestos, mis palabras, que cuando hable, lo haga con amabilidad, que cuando escuche, lo haga con atención, que cuando sirva, lo haga con gozo, que no actúe por inercia, ni por costumbre, sino con el propósito consciente de honrarte en cada cosa. Hoy quiero que hasta las tareas más simples se vuelvan una forma de adoración, que barrer el suelo, preparar el desayuno, ordenar el escritorio o responder un correo se convierta en una oración sin palabras, que lo que hago refleje lo que creo, porque tú estás no solo en los templos, sino en lo cotidiano, no solo en las canciones, sino en los suspiros, no solo en los momentos espirituales, sino también en las horas comunes. Y si tú estás en todo, entonces todo puede ser sagrado. Espíritu Santo, enséñame a vivir este día como una ofrenda, que cada minuto cuente, que no desperdicie lo que tú me has dado, que no pase por alto las bendiciones escondidas entre las rutinas. Recuérdame, cuando me impaciente, que tú no tienes prisa, que el ritmo del cielo no se mide por productividad, sino por propósito, que lo más importante no siempre es lo urgente, que mi valor no depende de cuánto hago, sino de cuánto confío, que no se me olvide sonreír, que no se me olvide agradecer en voz alta, que no se me olvide abrazar, si puedo, que no se me olvide mirar a los ojos a quienes se crucen en mi camino. Hay quienes cargarán penas que no dirán, y si mi presencia puede ser un alivio, úsame. Si una palabra mía puede animar, ponla en mi boca. Si un gesto mío puede cambiar un día oscuro, que no me detenga el cansancio o la distracción. Porque hay gente que lucha batallas invisibles, que camina entre aguas profundas sin mostrarlo, que atraviesa fuegos internos con una sonrisa que esconde la llama. Y si yo he sido sostenido por tu mano, ¿cómo no compartir ese consuelo? Hoy quiero comenzar el día con el corazón alineado a tu voluntad, no buscando lo mío, sino lo tuyo, no esperando reconocimiento, sino buscando obediencia, no persiguiendo lo que el mundo llama éxito, sino lo que tú llamas fruto. Enséñame a escuchar tu voz en medio del ruido, a reconocer tus señales en lo común, a seguir tu paz aunque no entienda el camino, a decir no cuando algo me aleja de ti, a decir sí cuando me invitas a avanzar. No quiero que este día se me escape entre quejas o indiferencia. No quiero terminarlo preguntándome en qué lo gasté. Quiero vivirlo despierto, presente, consciente, porque es irrepetible, porque cada amanecer es una oportunidad para ser transformado. Señor, si hoy tengo que enfrentar retos, dame sabiduría. Si tengo que decidir, dame claridad.
Si tengo que corregir, dame gracia. Si tengo que pedir perdón, dame humildad. Y si tengo que volver a empezar, dame valentía. Gracias por confiarme este nuevo comienzo, porque a pesar de mis errores, de mis dudas, de mis caídas, tú sigues apostando por mí, porque no te rindes, porque sigues creyendo que aún puedo ser reflejo de tu amor. Hoy elijo empezar así, sin prisa, sin distracciones, con gratitud, no porque todo esté en su lugar, sino porque tú estás aquí, y eso basta. Ahora que el café está servido, que el sol ha llenado por completo la habitación y que el mundo comienza su danza de siempre, puedo mirar hacia el cielo y sonreír, porque hoy no se trata de cuántas cosas logre, sino de cómo las viva. Y si este día llega a ser difícil, si el cansancio me visita, si los pensamientos intentan arrastrarme otra vez, recordaré esta mañana, este momento, esta oración. Recordaré que comencé con gratitud y que quien agradece desde el inicio camina diferente. Y si esta oración está tocando algo dentro de ti, si estas palabras han resonado en tu alma, si tú también quieres comenzar este día desde otro lugar, escribe en los comentarios: Dios estuvo conmigo ayer, está conmigo hoy y estará conmigo mañana. Así nos recordamos entre todos que no estamos solos, que cada paso tiene sentido, que la fe, incluso en lo sencillo, puede transformar todo, porque cuando el alma elige agradecer, incluso antes del desayuno, el día entero se vuelve una oportunidad para amar más, temer menos y vivir con propósito. Desde muy temprano, el mundo exige velocidad, los relojes apuran, las agendas dictan, las notificaciones suenan como un tambor de guerra. Todo empuja, todo corre. Las personas avanzan con prisa por las calles, por los pensamientos, por la vida. Se nos ha enseñado que detenerse es perder, que ir despacio es sinónimo de pereza, que si no haces más, no vales lo suficiente. Y en medio de todo eso, el alma se desgasta, se rompe por dentro aunque el cuerpo siga funcionando. Es un tipo de cansancio que no se quita con dormir. Es una fatiga silenciosa que nace de correr en direcciones que no llenan, que no sanan, que no sostienen. Es ese agotamiento de tener que estar siempre bien, de aparentar fuerza cuando lo único que se quiere es una pausa. No por debilidad, sino por humanidad, porque el alma también necesita respirar, no solo el cuerpo. El corazón también pide tregua, no solo para descansar, sino para recordar por qué comenzó a caminar. Hoy, en medio del ritmo acelerado de un mundo que nunca se detiene, decido parar. No por derrota, no por flojera, no por evasión, sino por conciencia, porque no quiero vivir más días que se me escapan sin haberlos vivido de verdad. He pasado demasiados días corriendo sin dirección, tratando de cumplir con todos, tratando de no defraudar, tratando de llegar a un lugar que no tiene nombre. Me he esforzado por ser suficiente en todo, en la familia, en el trabajo, en la vida espiritual, en las relaciones. Y, aún así, muchas veces sentí que no alcanzaba, que daba, y daba, y daba, y al final quedaba vacío. Pero hay algo dentro de mí que ya no quiere vivir así. Hay una voz que ya no quiero seguir ignorando. Es una voz suave, paciente, persistente. No me empuja, me invita, no exige, llama, detente, respira. Yo estoy aquí. No es una orden, es un susurro lleno de amor, y solo cuando me callo por dentro logro escucharlo. Hoy no quiero correr, no quiero llenar mi día de tareas para sentirme útil, no quiero decir que sí a todo por miedo a parecer insuficiente. Quiero caminar, quiero vivir con propósito, quiero hacer pausas sagradas en medio de la rutina para volver a conectar con lo esencial, porque si pierdo la paz por hacerlo todo, entonces he perdido lo más valioso. Espíritu Santo, enséñame a reconocer los momentos en que debo parar. Ayúdame a discernir cuándo seguir y cuándo quedarme. No quiero moverme por impulso, por presión o por necesidad de aprobación. Quiero moverme por dirección, por propósito, por paz. Hoy quiero que tú marques el ritmo, que no sea el reloj, ni la presión externa, ni el miedo, que seas tú quien marque los pasos. Y si eso significa caminar más lento, entonces que así sea, porque prefiero avanzar contigo que correr sin ti. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar en propósito. Lo primero agota,
Lo segundo llena. Lo primero exige. Lo segundo transforma. Hoy no quiero solo hacer cosas. Quiero hacerlas contigo. Señor, hay días en los que el corazón se cansa. No solo de lo que hace, sino de lo que carga. Se cansa de las dudas, de las decisiones, de las preocupaciones constantes por el mañana. Se cansa de tener que mantener una imagen, de callar lo que duele, de sostener a otros cuando uno mismo necesita ser sostenido. Y en ese cansancio, en esa fragilidad que no siempre se dice en voz alta, tú llegas, sin juicio, sin reproche, sin prisa. Venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa promesa no es una metáfora, es una invitación real. Y hoy la acepto. Hoy me acerco no con logros, no con respuestas, no con méritos. Me acerco con mi cansancio, con mi vulnerabilidad, con mi necesidad urgente de reposo, porque no quiero seguir llevando pesos que no me corresponden. No quiero seguir esforzándome por mantener el control de todo. No quiero seguir corriendo por miedo a quedarme atrás. Si me detengo, no es para rendirme. Es para entregarte lo que no puedo más cargar. Te entrego mis dudas sobre el futuro. Te entrego mis temores silenciosos. Te entrego esa sensación de insuficiencia que a veces me domina. Te entrego las comparaciones que me roban la alegría. Te entrego las exigencias que me impuse para sentirme valioso. Te entrego todo lo que no me deja caminar liviano. Enséñame a vivir desde el descanso que tú das, ese que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de tu presencia, ese que no se compra ni se logra, sino que se recibe como un regalo. Hoy quiero comenzar de nuevo, no con más esfuerzo, sino con más entrega, no con más estrategias, sino con más confianza, no buscando hacerlo todo, sino eligiendo lo que tú has preparado para mí hoy. Padre, dame sabiduría para ordenar mis prioridades, que no me gane el afán, que no me pierda en lo urgente olvidando lo importante, que no me confunda entre lo que brilla y lo que edifica. Ayúdame a distinguir las puertas que abres de las que simplemente se ven atractivas, que no entre por caminos que me alejan de ti, que no tome decisiones desde el miedo, sino desde la fe. Y si en medio del día vuelvo a correr, si la ansiedad se instala de nuevo, si los pensamientos se aceleran, recuérdame este momento. Recuérdame que no estoy solo, que puedo detenerme, que puedo respirar, que puedo volver a ti en cualquier instante, porque tú no solo estás en las mañanas, estás en el almuerzo apurado, estás en el pasillo del supermercado, estás en el tránsito pesado, estás en esa conversación difícil, estás cuando cierro los ojos 5 segundos y te digo, ayúdame. Hoy quiero caminar despacio, no porque tenga todo resuelto, sino porque tengo claro a quién sigo. Y si tú vas delante de mí, no tengo nada que temer. Que cada paso sea una decisión consciente, que cada acción tenga intención, que cada silencio sea oportunidad de escucha, que cada palabra lleve paz. Y si me encuentro con otros corazones cansados, que no los ignore, que no pase de largo, que pueda mirar más allá de lo visible y reconocer en ellos la misma fatiga que una vez me llevó hasta ti. Dame un corazón sensible, que no juzgue, que no se apure, que sepa detenerse cuando alguien necesita una palabra, una mirada, una sonrisa, que recuerde que a veces no hay que decir nada, que solo basta estar, escuchar, acompañar. Hoy, más que nunca, quiero caminar con calma, porque vivir a tu ritmo no es perder el tiempo, es encontrar propósito en cada paso. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si también sientes que tu alma se ha cansado de correr, escribe en los comentarios, hoy camino con Dios. Porque no se trata de llegar primero, sino de llegar acompañado. No se trata de tener todo resuelto, sino de confiar en quien sostiene todo. Y si en algún momento del día sientes que vuelves a correr, vuelve aquí. Lee esto otra vez. Respira profundo. Y recuerda, no estás solo. No tienes que hacerlo todo. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que caminar a su lado. Un paso a la vez. A su ritmo. Con su paz. Cuando cae la noche, todo adquiere un tono distinto. Las voces bajan su volumen. Las luces se suavizan. Y el mundo parece entrar en una pausa necesaria. Pero no siempre es así por dentro. A veces, cuando la casa se silencia y el día se repliega, el alma comienza a hablar más fuerte, no con palabras claras, sino con sensaciones que no se nombran fácilmente.
En ese momento en que uno debería descansar, aparece lo que fue postergado durante el día, las dudas sin resolver, las decisiones pendientes, los sentimientos que no se dijeron, los temores que se empujaron hacia atrás para poder seguir. La noche tiene esa capacidad de desnudar el corazón, y no hay nada que lo detenga. No importa cuánto uno haya sonreído durante el día, cuánto haya cumplido, cuánto haya evitado pensar. Cuando el mundo se apaga, la verdad interna se enciende. Y es ahí donde a veces no hay palabras suficientes, porque el dolor no siempre sabe hablar, y el cansancio profundo no se explica, solo se siente. He vivido muchas noches así, noches donde la almohada fue testigo de lágrimas silenciosas, donde mi cuerpo estaba acostado, pero mi mente seguía de pie, dando vueltas, donde intenté orar, pero no sabía qué decir, donde abrí los labios y no salió nada, no por falta de fe, sino por agotamiento del alma. Y sin embargo, algo profundo ocurrió en esas noches, porque aunque no hablé, fui escuchado. Aunque no pronuncié oración, Él estuvo ahí, en el suspiro, en el pensamiento roto, en el simple acto de rendirme en silencio. Dios me rodeó con su presencia. No siempre la oración necesita palabras. Hay clamor en una lágrima, hay entrega en un suspiro, hay fe en quedarse quieto ante su presencia. A veces, lo más sincero que uno puede hacer es simplemente estar. No forzar una frase, no pretender tener claridad, no repetir lo aprendido. Solo estar, porque cuando se está frente a Dios, aún el silencio es oración. Recuerdo una noche en particular. Había pasado un día difícil, no por algo concreto, sino por una acumulación de cosas pequeñas, esas que se van sumando hasta volverse un peso que no se puede ignorar. Llegué a casa agotado. Me senté en la cama y no tuve fuerzas ni para quitarme los zapatos. Solo me quedé ahí, mirando al suelo, con el alma hecha nudos. Quise hablarle a Dios, pero las palabras no salían. Me sentí inútil, vacío, incapaz de hacer siquiera lo más básico, orar. Pero entonces, en medio de ese silencio denso, sentí algo. No fue una voz, no fue una visión, fue una certeza que se deslizó suave por dentro. Era como si me dijera, no necesitas decir nada, yo ya estoy aquí. Y entendí algo que marcó mi fe para siempre. Dios no espera oraciones perfectas. Él no mide nuestra devoción por la elocuencia ni por la cantidad de frases que podamos repetir. Él mira el corazón rendido, el que se atreve a venir incluso sin saber cómo, el que, a pesar de la oscuridad, aún elige acercarse. Esa noche no oré con palabras, pero oré con mi silencio, con mi entrega, con ese simple gesto de estar presente ante Él, sin más. Y Él me respondió, no con una solución inmediata, pero sí con un consuelo tan real, tan palpable, que aún ahora lo recuerdo con gratitud. Porque el consuelo de Dios no siempre se manifiesta con grandes señales. A veces ese es un calor en el pecho que no se explica, una calma inesperada en medio del caos, una lágrima que cae, pero que ya no duele igual, una respiración que se vuelve más profunda, más tranquila. Esa es su manera de abrazar. Invisible, pero real. Suave, pero firme. Presente, aunque todo parezca callado. Por eso, si esta noche también estás sin palabras, si tu corazón está lleno de cosas que no sabes cómo expresar, no te sientas menos espiritual, no te creas lejano, porque a veces los silencios dicen más que 1000 frases. A veces el alma solo necesita rendirse, sin actuar, sin fingir, sin presionar. Dios está contigo incluso en esos momentos, y no te exige nada, solo tu presencia, solo tu disponibilidad, solo que le abras un espacio en medio de tu noche. Hoy quiero orar por esas noches, las que nadie más ve, las que no se comparten en redes, las que se viven con la cara hundida en la almohada. Quiero orar por ti, si estás en medio de una noche sin palabras. Padre, tú que ves los corazones cuando todos duermen, tú que no necesitas explicación para entender el dolor, tú que hablas incluso cuando no decimos nada. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos cuando el lenguaje se rompe. Gracias por no alejarte cuando nos sentimos vacíos. Hoy me acerco a ti sin discurso, sin presentación, solo con el corazón abierto, solo con la esperanza de que me oyes aunque no hable, solo con la necesidad de que me abraces, aunque no lo pida bien. Toma mi silencio, Señor.
y haz de él una melodía que solo tú puedas escuchar. Que cada pensamiento que no logro ordenar llegue a ti como un susurro sincero. Que cada emoción que no sé nombrar se transforme en un eco de rendición ante tu presencia. Cubre esta noche con tu paz. Que no se vuelva territorio de ansiedad, ni campo de batalla mental. Que sea un lugar de descanso. Que mis pensamientos no se disparen. Que mi alma no se enrede. Que mi cuerpo encuentre reposo. Recuérdame, incluso en la oscuridad, que tú estás. Que tu luz no depende de las circunstancias. Que tu compañía no se va con el sol. Que tú permaneces, siempre, fiel, presente, constante. Y si alguien más, en este momento, también está viviendo una noche sin palabras, tócalo, Señor. Visítalo en el silencio. Acompáñalo con tu ternura. Que no se sienta solo. Que tu amor lo envuelva como un manto invisible. Que en su respiración cansada descubra tu suspiro de vida. Que su mente agotada encuentre en ti un refugio. Hoy, más que frases hermosas, quiero una certeza sencilla. No estoy solo. Y si tú estás conmigo, entonces puedo cerrar los ojos sin miedo. Si estas palabras han encontrado eco en tu corazón, si alguna vez has tenido noches como estas y aún así sigues de pie, te invito a escribir en los comentarios. Aún en el silencio, Dios está conmigo. No por costumbre, no por consuelo barato, sino porque al escribirlo, afirmas con tu alma lo que a veces la boca no logra decir. Porque al hacerlo, estás dejando una marca de fe que tal vez otro necesite leer esta misma noche. No todos los días son de fiesta. No todas las oraciones son explosivas. Pero incluso en el susurro, incluso en el silencio, incluso en la noche más oscura, Dios está, fiel como siempre, presente como nunca. Y si Él está, entonces hay esperanza, incluso sin palabras. A veces el alma grita sin hacer ruido. Las lágrimas caen por dentro, donde nadie las ve. El rostro sonríe, pero el interior arde. No es un fuego cualquiera. Es uno que no destruye de inmediato, pero que va consumiendo de a poco si uno no se detiene a mirar, a respirar, a entender lo que está ocurriendo. Durante mucho tiempo pensé que el fuego que sentía era castigo, que los momentos difíciles eran señales de que algo andaba mal conmigo. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué me sentía tan vulnerable, tan expuesto, tan en carne viva. Cuestionaba mi fe en silencio, mientras por fuera intentaba mantener todo en pie. Pero con el tiempo, Dios me enseñó que no todo fuego viene para destruir, que algunas llamas no traen ruina, sino transformación, que lo que parece dolor puro es, en realidad, una etapa de formación profunda, que hay pruebas que no son para hacerme caer, sino para sacarme lo que ya no me sirve, lo que me pesa, lo que no me permite avanzar ligero. El fuego revela, saca a la superficie lo que estaba oculto, hace visible lo que uno pretendía controlar, lo que se había guardado por miedo, por orgullo, por costumbre. El fuego es incómodo, sí, pero también es necesario. He pasado por temporadas donde todo parecía arder a mi alrededor. Relaciones que se rompían sin explicación. Proyectos que se desmoronaban cuando más ilusión había puesto en ellos. Conversaciones que herían. Silencios que mataban. Caminos que se cerraban sin previo aviso. Y en medio de todo eso, sentí que me quemaba. Sentí que ya no quedaba nada de lo que antes me sostenía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que lo único que podía hacer era mirar al cielo y esperar. Pero en ese punto de quiebre, cuando parecía que todo era ceniza, Dios me habló con claridad, no a través de un grito, ni de una experiencia sobrenatural. Me habló con una certeza interna, suave, firme. Esto no es destrucción, esto es formación. Y eso lo cambió todo. Porque cuando uno entiende que está siendo formado, la perspectiva cambia. El dolor sigue doliendo, pero ya no es sin sentido. Las lágrimas siguen cayendo, pero ahora limpian. El fuego sigue ardiendo, pero ya no mata, moldea. Recordé entonces lo que dice Isaías. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa no niega la existencia del fuego. No dice que no va a doler, que no va a incomodar, que no habrá momentos donde todo parezca consumirse, pero afirma algo más fuerte. No me destruirá. No saldré igual, pero sí saldré. Y saldré más fuerte, más consciente, más libre.
A veces el fuego llega para mostrarnos qué partes de nosotros necesitan ser transformadas. Nos obliga a soltar lo que antes defendíamos con todas nuestras fuerzas. Rompe estructuras que parecían sólidas, pero que estaban llenas de grietas invisibles. Nos confronta con lo que evitábamos mirar. Hay una especie de desnudez sagrada que ocurre cuando uno pasa por el fuego. Se cae la imagen, se rompe la armadura, se apaga el ruido, y entonces lo único que queda es lo esencial, lo verdadero, lo que permanece. Y en ese lugar de cenizas, cuando uno cree que ya no hay nada, es donde Dios empieza a construir de nuevo. No con rapidez, no con grandes promesas, empieza con paciencia, con ternura, con fidelidad, y lo que surge después del fuego tiene una fuerza distinta. Una belleza que no se ve a simple vista, pero que se siente. Una madurez que no viene de libros, sino de experiencia vivida. Hoy puedo decir que agradezco el fuego, no porque haya sido fácil, ni porque me guste el sufrimiento, sino porque me llevó a lugares internos que nunca hubiera explorado de otro modo. Me obligó a buscar a Dios de otra manera. Me enseñó que su amor no me quita del horno, pero sí entra conmigo en él, como lo hizo con aquellos 3 jóvenes en Babilonia, como lo hace cada día con nosotros. El fuego enseñó a mi alma a confiar, a dejar de depender de los resultados, a soltar las expectativas humanas, a abrazar el proceso aunque no entienda el final. Y tú, si estás atravesando ahora una temporada donde todo parece quemarse, donde sientes que nada queda en pie, quiero que sepas que no estás solo, que ese fuego no es castigo, que no es un error, que tal vez, solo tal vez, es la manera en que Dios ha elegido formarte. Tal vez estás siendo moldeado. Tal vez hay partes de ti que deben salir para que puedan hacer algo más firme, más auténtico, más lleno de su presencia. No lo entiendes ahora. Y está bien. No tienes que entenderlo todo para confiar. Solo necesitas una cosa, la certeza de que Dios está ahí, en medio del fuego. Oro por ti, por cada persona que hoy está caminando entre llamas internas, por los que no pueden dormir por las noches, por los que sonríen con la boca, pero lloran con el alma, por los que están perdiendo cosas, personas, oportunidades, pero que aún así se levantan cada día. Padre, tú que ves lo que arde dentro de nosotros, tú que no necesitas explicaciones para actuar, tú que conoces cada rincón de nuestro ser, ven ahora, con tu paz, cubre cada herida, habla a cada corazón, no quites el fuego si aún forma parte del proceso, pero sí acompáñanos en él. No permitas que se vuelva insoportable. Enséñanos a verte aún entre las llamas, y cuando todo pase, cuando todo se haya consumido, que podamos mirar atrás y decir, fue difícil, pero valió la pena, porque ahora soy alguien más consciente de ti, más rendido, más ligero, más firme. Hoy, si has entendido que el fuego que enfrentas no es para destruirte, sino para formarte, te invito a escribir en los comentarios, Dios me está moldeando. Y no lo hagas por costumbre. Hazlo como declaración, como acto de fe, como bandera en medio de la batalla, porque al escribirlo, afirmas que aunque el proceso duela, confías en quien lo dirige. El fuego pasa, las cicatrices sanan, y lo que queda después es una versión tuya más alineada con el propósito de Dios. Esto no es destrucción, esto es formación. Cuando uno lleva días caminando entre pruebas, cuando el alma viene de atravesar fuego y el cuerpo ya no responde con la misma fuerza, hay algo que empieza a cambiar, casi sin que uno lo note. La mirada. Esa forma en la que uno ve el mundo, a los demás, a sí mismo, a Dios. Todo comienza a verse desde otra perspectiva. No es resignación, no es derrota, es transformación. Antes, solía orar pidiendo que las cosas cambiaran, que la situación se resolviera, que la carga se aliviara, que las respuestas llegaran. Oraba desde el deseo, desde la necesidad, desde la urgencia. Y muchas veces lo hacía con sinceridad, con lágrimas, con el alma en la mano. Pero con el tiempo entendí algo que lo cambió todo. A veces, la oración no es para que las circunstancias cambien, sino para que cambie yo. Porque hay batallas que no se ganan afuera, sino adentro. Hay luchas que no se terminan cuando el problema desaparece, sino cuando la mirada se transforma. Y esa transformación solo ocurre cuando uno se atreve a orar más allá del pedido, más allá del deseo,
más allá de la queja. Ocurre cuando uno ora con disposición, cuando, en lugar de imponer, uno se rinde. He vivido momentos en los que nada a mi alrededor cambió. La situación seguía igual. El problema permanecía. La dificultad no se movía. Pero mi corazón ya no era el mismo, porque oré distinto. Porque, en lugar de pedir que todo se resolviera rápido, pedí sabiduría para entender lo que estaba viviendo. Pedí paz, para caminar con firmeza, aunque no viera el final. Pedí fe para confiar en medio de lo incierto. Y esa oración no fue fácil. No nació de un día para otro. Fue el resultado de noches largas, de días grises, de caminos solitarios. Fue el fruto de aprender que Dios no siempre responde como uno espera, pero siempre responde. Que no siempre da lo que pedimos, pero siempre da lo que necesitamos. Y que su respuesta, aunque a veces incomprensible, siempre tiene propósito. Hay una oración que lo cambia todo, no porque transforme lo de afuera, sino porque transforma lo de adentro. Esa oración comienza así: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. No es una frase vacía, es una declaración de entrega. Es renunciar al control, soltar las riendas, dejar de pelear contra lo que no entiendo. Es decirle a Dios: aunque no me guste el proceso, confío en tu plan. Aunque no vea lo que viene, me rindo a tu dirección. Y cuando uno ora así, algo sucede. La mirada se limpia, la ansiedad se calma, la queja se transforma en gratitud, la incertidumbre se vuelve oportunidad, lo que parecía castigo se revela como crecimiento, lo que parecía pérdida se convierte en semilla. Recuerdo una vez en que todo a mi alrededor estaba en pausa, nada avanzaba, los planes no se daban, las puertas no se abrían, me sentía estancado, frustrado, cansado. Había orado por días, por semanas, había llorado, había declarado promesas, y nada, hasta que una madrugada, sin esperarlo, me rendí. No porque me faltara fe, sino porque ya no quería seguir peleando contra el proceso. Me senté en la oscuridad de mi cuarto, cerré los ojos, y dije sin rodeos: Señor, si este es el camino que debo vivir, entonces dame los ojos para verlo como tú lo ves. Y ahí comenzó a cambiar todo. Porque aunque lo de afuera seguía igual, yo comencé a ver diferente. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. Gestos de amor en medio del cansancio. Puertas pequeñas que se abrían con sutileza. Gente que aparecía en silencio con palabras precisas. Instantes de paz en medio del ruido. Era como si mi alma hubiera despertado a una dimensión nueva. No sobrenatural, sino profundamente humana, llena de presencia divina. Aprendí a orar no solo con palabras, sino con mirada, a mirar al cielo sin exigir, a mirar mi vida sin queja, a mirar a otros sin juicio, a mirar a Dios sin miedo, porque cuando la oración se vuelve entrega, la fe ya no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se sostiene. Y la fe que se sostiene sin ver es la que tiene raíces profundas. Hoy quiero invitarte a orar así, no para pedir que el día sea perfecto, sino para pedir que tu mirada esté afinada, que puedas ver a Dios en medio de lo imperfecto, que puedas descubrir su amor en los detalles que parecen mínimos, que puedas reconocer su mano, incluso cuando no sientas su toque. Padre amado, hoy no vengo a pedirte soluciones rápidas, vengo a pedirte visión, que me enseñes a mirar con tus ojos, que me muestres lo que mis emociones nublan, que me des sabiduría para interpretar este momento. Si hay algo que debo aprender, muéstramelo. Si hay algo que debo soltar, ayúdame a hacerlo. Si hay algo que debo abrazar, aunque no lo entienda, dame valentía. Pero, sobre todo, enséñame a confiar en que tu plan no depende de mi entendimiento, sino de tu fidelidad. Cambia mi mirada, Señor, que deje de enfocarme solo en lo que me falta y comience a agradecer lo que ya tengo. Que no viva esperando siempre el próximo milagro, y que reconozca el que está ocurriendo ahora mismo, aunque sea silencioso. Hoy decido mirar con gratitud, aun cuando me cueste, aun cuando duela, aun cuando el resultado no sea el esperado, porque si tú estás conmigo, todo cobra sentido. Y si tú, que estás leyendo estas palabras, también necesitas cambiar tu mirada, si te has sentido atrapado en la misma oración repetida sin respuesta, si estás cansado de esperar, te invito a escribir en los comentarios: Señor,
cambia mi mirada. No lo escribas por rutina, escríbelo con fe, como quien entrega el timón, como quien decide dejar de luchar solo, como quien elige ver desde otro lugar. Porque cuando Dios cambia tu mirada, no necesitas que todo cambie. Con ver diferente, ya nada se vive igual. El día puede comenzar igual que ayer, pero tú no eres el mismo, porque ahora miras distinto, porque ahora, incluso sin tenerlo todo resuelto, tienes algo más valioso: paz. Y con esa paz puedes seguir caminando, un paso a la vez, con los ojos puestos no en el problema, sino en aquel que lo supera todo. No todas las tormentas hacen ruido. Algunas llegan sin previo aviso, sin nubes grises que anuncien el desastre. No siempre hay rayos ni truenos. A veces, la verdadera tormenta ocurre por dentro, en lo más profundo del pecho, en esos rincones silenciosos del alma donde habitan las preguntas que no tienen respuesta, las emociones que no encuentran salida, los pensamientos que giran una y otra vez sin dejar espacio para la calma. Hay tormentas que se presentan con un rostro conocido. Puede ser una llamada inesperada, una noticia que desordena los planes, una traición que corta el aliento. Otras veces, simplemente se acumulan cosas pequeñas que, juntas, se convierten en un vendaval. El cuerpo sigue en pie, pero adentro todo tiembla. La tormenta interna no avisa, pero se siente. Cambia el ritmo de la respiración, aprieta el estómago, altera el sueño. Uno puede caminar, hablar, sonreír, y aún así estar luchando por mantenerse de pie mientras dentro todo se revuelve. He estado ahí, en ese lugar donde uno se siente frágil, confundido, al borde, donde cada palabra duele, cada silencio pesa, cada pensamiento parece una carga, donde uno intenta ser fuerte, pero la verdad es que solo desea una tregua. Y es en medio de esas tormentas cuando el alma se siente más sola, donde más se necesita escuchar algo. No un grito, no una solución inmediata, no una explicación forzada, solo un susurro. Uno que diga: yo estoy aquí, no te has perdido, no estás solo, no será para siempre, porque hay algo sagrado en el susurro de Dios. No se impone, no grita, no interrumpe, llega con delicadeza, pero cuando lo hace, cambia todo. Ese susurro no siempre viene en palabras. A veces es una sensación en el pecho que trae calma sin razón lógica. Otras veces es un recuerdo preciso, una canción que aparece en el momento exacto, una frase leída en el momento justo. Puede ser el mensaje de alguien que no sabía lo que estabas atravesando, pero que escribió algo que te sostuvo. Ese susurro no cambia el clima, pero sí el corazón. Porque de pronto, uno ya no necesita que la tormenta termine, solo necesita saber que no está solo en ella, que hay alguien que ve lo que los demás no ven, que conoce el miedo que no se dice, la duda que se oculta, la lucha que se esconde detrás de la rutina. Y ese alguien es Dios. No el Dios distante de los cuadros o los discursos vacíos. No el Dios que aparece solo en los templos o en los días de celebración. No, es el Dios que se inclina cuando nadie más lo hace, el que susurra en medio del ruido, el que camina entre las sombras sin hacer alarde, el que conoce lo que ni tú mismo sabes cómo explicar. La Biblia cuenta de un hombre, Elías, que también conoció la tormenta. Un hombre valiente, de fe profunda, pero que un día se quebró, huyó, se escondió en una cueva, no por falta de fe, sino por agotamiento, por miedo, por cansancio emocional. Y allí, en la cueva, Dios no lo reprendió, no le gritó, le habló en un susurro, y ese susurro fue suficiente para levantarlo, porque cuando Dios habla al alma en ese tono suave, cuando se acerca sin presión, sin juicio, el corazón se rinde sin miedo, no por obligación, sino por descanso, porque es imposible no rendirse ante alguien que te conoce por completo, y aún así decide amarte. He sentido ese susurro en las noches en que el sueño no llegaba, en las mañanas donde la ansiedad era lo primero que aparecía, en medio de un día común, en un rincón cualquiera, sin música, sin luces, sin palabras. Solo él y yo, solo su presencia envolviendo mi caos. Y lo que más me sorprende es que ese susurro no me dice lo que yo espero oír. No me promete soluciones mágicas, ni un camino sin obstáculos, pero me recuerda lo esencial, me recuerda quién soy, me recuerda que no todo está perdido.
Me recuerda que incluso en medio de la tormenta hay propósito, que incluso en la oscuridad puedo avanzar. Padre, hoy me acerco a ti en medio de mi tormenta. Tal vez no sé cómo explicar lo que siento. Tal vez me duele más de lo que puedo expresar. Tal vez tengo miedo de lo que vendrá. Pero aquí estoy, con mi alma agitada, con mi corazón latiendo rápido, con mi mente llena de pensamientos. No vengo por una solución rápida. Vengo por tu presencia, por tu voz, por tu susurro. Háblame, Señor, en medio del viento. Dime que no me he perdido, que sigues aquí, que aunque no te vea, tú ves todo, que aunque no entienda, tú estás guiando, que aunque tiemble, tú no te has movido. Envuelve mi tormenta con tu paz. No la detengas si aún forma parte del camino, pero quédate conmigo. Que tu presencia me haga recordar que nada está fuera de tu control, que ni siquiera mi confusión te asusta, que ni siquiera mi debilidad te aleja. Hoy no necesito gritos, no necesito grandes demostraciones, solo tu voz suave, solo esa certeza que se instala adentro, que no se explica con lógica, pero que lo llena todo de sentido. Si estás leyendo esto mientras atraviesas tu propia tormenta, si todo a tu alrededor parece fuera de control, si el alma te tiembla por dentro aunque nadie lo note, te invito a escribir en los comentarios: Dios me habla en medio del caos. Porque esa afirmación no es una fórmula mágica, es una llave, una puerta abierta para que Él entre, para que su presencia te envuelva, incluso si no sabes qué decirle. Porque Él no necesita un discurso, solo necesita espacio. Y si te sientes muy cansado para orar, solo respira, cierra los ojos y escucha. Tal vez no con los oídos, tal vez con el alma, tal vez con esa parte tuya que aún no se ha rendido por completo. Porque ahí, justo ahí, es donde su susurro se hace más fuerte. Él sigue hablando, aun cuando tú crees que todo se ha apagado. Él sigue presente, aun cuando no lo sientas. Él sigue fiel, aun cuando tú mismo dudes de tu fe. Porque no es la fuerza de tu oración la que lo mueve, es su amor incondicional. Y ese amor no cambia con las circunstancias. Ese amor no se debilita con tus fallas. Ese amor permanece, firme, constante, inquebrantable. Y en medio de la tormenta, ese amor susurra: no te rindas, no estás solo, estoy aquí, contigo. Cuando todo empieza a arder, lo primero que desaparece no son los objetos ni las certezas, sino el aire. El alma busca oxígeno, busca claridad, busca algo que la sostenga. Pero a veces solo encuentra humo, denso, espeso, persistente. No deja ver con claridad, no deja pensar con libertad. Y respirar se convierte en un esfuerzo. Cada inhalación duele. Cada exhalación se mezcla con miedo, con cansancio, con esa sensación amarga de no entender qué está pasando. No hay llamas visibles, no hay destrucción evidente, pero el humo está ahí. Es ese humo que nace de los pensamientos agitados, de las emociones reprimidas, de las oraciones que no parecen tener respuesta. Ese humo que aparece cuando se han agotado las fuerzas y el alma no encuentra salida. No es fuego lo que abrasa, es el humo lo que asfixia. He pasado por esos días donde no hay claridad, donde uno intenta avanzar, pero no ve con precisión hacia dónde, donde lo único que se percibe es confusión. Todo parece gris, todo parece turbio, todo parece más pesado de lo que debería. Y en medio de ese humo, la tendencia natural es correr, buscar una salida rápida, encontrar una solución urgente, hacer lo que sea para recuperar el control. Pero cuando uno corre dentro del humo, lo único que logra es perderse más, porque la prisa sin dirección solo empeora el ahogo. Fue entonces cuando entendí algo que cambió mi forma de caminar en medio del caos. No todo se resuelve escapando. A veces, lo más sabio es detenerse, respirar, no moverse por impulso, sino por dirección, porque en medio del humo, solo una voz puede guiar, la del que ve lo que tú no ves, la del que conoce el camino aunque tú estés cegado, la del que no necesita que todo esté claro para llevarte por buen rumbo. Esa voz es la de Dios. No siempre habla con frases largas. A veces solo es una palabra. A veces solo es un pensamiento suave que aparece cuando todo está oscuro. A veces es una sensación en el pecho, un descanso que no tiene lógica, una certeza que no se puede explicar. Pero para escucharla, hay que detenerse, respirar lento, abrir el alma,
aunque duela. Quitar las manos del timón por un momento y dejar que sea él quien guíe. Recuerdo un día en particular. Estaba agotado. Nada salía como esperaba. Había orado, había confiado, había dado lo mejor de mí. Y sin embargo, todo se sentía estancado. La frustración se acumulaba como humo en mi pecho. Quería respuestas, claridad, soluciones, pero lo único que tenía era silencio. Y entonces, casi sin darme cuenta, me senté. No a pensar, no a planear, solo a estar. Cerré los ojos, puse las manos sobre las rodillas y respiré. No con técnica, no con intención de controlar nada, solo respiré como un acto de fe, como quien dice, no entiendo, pero aquí estoy. No tengo todo claro, pero no me voy. No sé qué sigue, pero no camino solo. Y en esa respiración sencilla, en ese momento de quietud, algo cambió. No afuera, adentro. El humo no desapareció del todo, pero dejó de dominar. Dejó de tener el poder de ahogarme, porque supe que no necesitaba verlo todo para confiar, que no era necesario entender cada detalle para seguir, que la fe no comienza cuando hay luz, sino cuando uno se atreve a avanzar incluso en la niebla. Respirar en medio del humo es un acto de valentía, porque no significa que todo esté bien. Significa que, a pesar de todo, eliges no rendirte, que, aunque el entorno no sea favorable, tú decides permanecer. Y esa decisión, aunque simple, tiene un poder inmenso, porque cuando eliges respirar, eliges vida. Cuando eliges no huir, sino quedarte en la presencia de Dios, aunque no entiendas nada, estás diciendo con el cuerpo lo que el alma ya sabe. Él está aquí, y mientras Él esté, hay esperanza. Padre amado, hoy vengo ante ti desde este lugar confuso. No tengo respuestas, no tengo certezas, solo tengo este corazón que aún late, que aún cree, que aún te busca. El humo me impide ver con claridad, pero no impide que tú me veas a mí. Hoy no te pido que lo limpies todo de inmediato. Solo te pido que me sostengas mientras respiro, que me enseñes a detenerme cuando mi impulso sea correr, que me recuerdes que estar quieto también es fe, que no necesito resolverlo todo, solo estar contigo en medio del proceso. Dame paz cuando la confusión me abrace. Dame paciencia cuando la impaciencia me domine. Dame fuerza para no desesperar. Dame oídos para escucharte incluso entre el ruido. Dame ojos para ver tu mano aun cuando no vea el camino. Y si hoy hay alguien más leyendo esto, alguien que siente que se ahoga en su propio humo, Señor, tócalo. Respira tú por él. Hazle sentir tu presencia como un viento suave que despeja. Recuérdale que no necesita correr, solo quedarse contigo. Porque no se trata de entender, sino de permanecer. No se trata de tener el control, sino de confiar. No se trata de salir ileso, sino de salir sostenido por ti. Hoy elijo quedarme contigo, aunque no vea con claridad. Hoy elijo respirar, aunque el aire esté denso. Hoy elijo creer, aunque no sienta nada. Porque tú no eres una emoción. Eres una presencia real. Eres mi refugio. Eres mi dirección. Eres mi paz. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si sientes que has estado caminando entre humo, pero aún así decides no rendirte, escribe en los comentarios. Sigo respirando con Dios. No lo hagas solo como un gesto simbólico. Hazlo como una bandera en medio del campo de batalla. Como quien declara que no se deja vencer por lo que ve, sino que se sostiene por lo que cree. Porque cada vez que eliges respirar en medio del humo, le estás diciendo al mundo espiritual que no te vas a rendir, que aunque no entiendas nada, confías en el que lo entiende todo, que aunque el entorno parezca incierto, tú sabes en quién has creído. Y eso, esa fe que se expresa con un simple acto de respirar, puede mover montañas, porque no es la cantidad de palabras lo que toca el corazón de Dios, sino la sinceridad con la que le entregas tu alma, incluso sin palabras. Respira, Él está contigo, aún ahora, aún aquí. Hay días en los que uno simplemente se detiene, no por elección, sino por agotamiento. El cuerpo puede seguir andando, los labios pueden seguir hablando, pero por dentro, todo está en pausa. Es como si la vida se hubiera vuelto demasiado pesada para seguir fingiendo que todo está bien. No hay una razón única. A veces es la acumulación de pérdidas pequeñas. Otras veces es una herida grande que aún no ha cerrado. Pero el resultado es el mismo. Un corazón que ya no sabe si tiene fuerzas para seguir.
No es fácil admitirlo, porque vivimos en un mundo donde rendirse está mal visto, donde se nos enseña a siempre ser fuertes, a no mostrar grietas, a seguir adelante sin importar qué. Pero hay momentos donde lo que más se necesita no es una frase motivadora ni un consejo bien intencionado. Lo que se necesita es un refugio, un lugar donde el alma pueda llorar sin ser juzgada, un rincón donde uno pueda ser completamente sincero, sin miedo a parecer débil. He estado ahí, en ese lugar donde todo parecía perdido, donde las oraciones no tenían respuesta, donde el futuro parecía una sombra, donde la esperanza era apenas un hilo delgado al que me aferraba sin saber por cuánto tiempo más podría sostenerlo. Me sentía vacío, no porque no creyera, sino porque estaba agotado. Había dado tanto, esperado tanto, confiado tanto, que ya no sabía qué más entregar. Y en medio de esa sensación de pérdida total, ocurrió algo que jamás olvidaré. No fue una solución mágica, no fue una respuesta sobrenatural, fue algo más simple, más profundo. Fue una presencia, no una sensación emocional pasajera, sino una certeza firme. En ese lugar oscuro, en ese pozo sin fondo, Él estaba. No dijo mucho, no resolvió todo de inmediato, solo estuvo, y esa presencia, silenciosa y constante, fue suficiente para sostenerme un poco más. No me levantó de golpe, no me dio instrucciones detalladas, solo me acompañó. Y en medio de esa compañía, comencé a entender que no todo estaba perdido, que mientras Dios estuviera conmigo, aún había algo por lo cual respirar, aún había algo por lo cual esperar, porque cuando todo parece perdido, es cuando uno empieza a descubrir qué es realmente esencial. El ruido se apaga, las máscaras caen, las prioridades se reordenan, y lo que antes parecía indispensable se vuelve pequeño, y lo que uno ignoraba se vuelve vital. En esa etapa, aprendí que la fe no siempre grita, a veces solo susurra, no te sueltes todavía. Aprendí que la esperanza no siempre brilla, a veces solo parpadea, como una vela que lucha contra el viento. Aprendí que Dios no siempre interviene con fuerza, a veces simplemente se sienta a nuestro lado, y eso basta, porque hay algo en su presencia que no se puede describir, algo que no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de méritos. Es un amor que no se va cuando estás roto, que no se ofende cuando dudas, que no se retira cuando lloras. Es un amor que permanece, que resiste tus peores días, que se queda cuando todos se han ido. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decirlo con el corazón en paz. No todo estaba perdido, solo estaba siendo confrontado con mis límites, solo estaba siendo invitado a confiar de una manera más profunda, solo estaba siendo transformado desde la raíz. Y tú, si estás ahora en ese lugar donde todo parece derrumbarse, quiero que sepas que no estás solo, que ese sentimiento de vacío no es el final, que incluso, si no ves salida, hay una mano extendida que aún espera que te aferres a ella. No tienes que entenderlo todo, no tienes que tener fuerzas, solo necesitas estar dispuesto a no rendirte del todo. Padre, hoy vengo a ti desde este lugar donde el alma se siente frágil. No tengo un discurso bonito, no tengo palabras de victoria, solo tengo este corazón quebrado, que aún late, que aún cree, aunque con dificultad, que aún espera, aunque con miedo. No te pido respuestas rápidas, no te pido atajos, solo te pido que te quedes, que me abraces en este momento, que me recuerdes que no estoy caminando solo, que tu amor no depende de mi estado emocional, que tú no me sueltas, incluso cuando yo siento que ya no puedo más. Si he perdido cosas, ayúdame a entender que no he perdido tu presencia. Si he perdido personas, muéstrame que tú eres mi compañía fiel. Si he perdido caminos, abre nuevas sendas donde mis pies puedan pisar con firmeza. Si he perdido visión, dame tus ojos para ver con claridad lo que tú estás construyendo, incluso desde mis ruinas. Y si hay alguien más leyendo esto con el alma agotada, tócalo, Señor. Que estas palabras sean bálsamo, que no sean solo letras, sino un susurro tuyo, que sienta que no es invisible, que no es irreparable, que aún hay esperanza, aunque todo parezca perdido, porque lo más valioso no es lo que se ve, es lo que permanece cuando todo lo visible se cae. Y tú, Señor, permaneces, no cambias, no te alejas, no olvidas. Hoy decido levantarme, aunque sea despacio. Hoy decido respirar una vez más,
aunque duela. Hoy decido confiar, no porque todo esté bien, sino porque tú estás conmigo. Y mientras tú estés, aún hay algo que esperar. Si estas palabras reflejan algo que estás viviendo, si sientes que estás al borde, pero aún así quieres creer que no todo está perdido, escribe en los comentarios: Dios es mi esperanza cuando todo se cae. Hazlo como una declaración, como un acto de fe en medio del dolor, como un recordatorio para ti mismo, porque a veces escribirlo es lo único que uno puede hacer. Y aún así, eso basta, porque el cielo escucha, y tu dolor no es ignorado, y tu silencio no es indiferente para Dios. No todo está perdido, solo estás siendo llevado a un lugar más profundo, más real, más eterno. El alma se acostumbra a medir el valor de las cosas por lo que se ve, por lo que se toca, por lo que se cuenta. Así nos enseñaron desde siempre. Lo importante es lo que brilla, lo que se nota, lo que puede ser demostrado. Por eso, cuando la vida empieza a desarmar lo que considerábamos estable, sentimos que todo se pierde. Pero no es así. Lo que se derrumba no siempre es lo más valioso. Lo que se queda, lo que sobrevive al fuego, a la tormenta, al tiempo, eso es lo que realmente permanece. Después de atravesar tantas estaciones difíciles, aprendí a mirar con otros ojos. Dejé de enfocarme en lo que se fue y empecé a agradecer por lo que quedó. No porque sea conformismo, sino porque entendí que en medio de la pérdida, Dios preserva lo esencial, aquello que no está sujeto a cambios externos, aquello que no depende de circunstancias, aquello que tiene raíces eternas. Todo lo que fue arrancado de mi vida dolió. Lo admito sin vergüenza. Dolió perder personas. Dolió dejar atrás lugares. Dolió ver cómo algunos sueños se desvanecían. Dolió tener que soltar cosas que había abrazado con fuerza durante años. Pero con cada pérdida, fui descubriendo que había algo más profundo que no podía ser removido. Una paz que se sostenía aunque todo estuviera agitado. Una fe que respiraba, incluso cuando todo alrededor se asfixiaba. Un amor que no se movía, aunque todo temblara. Eso es lo que permanece. Y cuando uno empieza a caminar desde ese lugar, ya no se desespera por lo que se rompe. Ya no se aferra con tanta ansiedad a lo que se puede perder, porque sabe que hay algo más fuerte, más firme, más eterno. Algo que ni el tiempo, ni la traición, ni el dolor puede destruir. Lo que permanece no siempre es lo más vistoso. A veces es apenas un susurro de paz en medio del caos. Una certeza pequeña en el corazón que dice: no estás solo. Un recuerdo preciso que te recuerda que ya sobreviviste a otros inviernos. Una mirada que consuela sin palabras. Una presencia que acompaña sin hacer ruido. Aprendí a valorar esos detalles como si fueran tesoros. Porque lo son. En un mundo que cambia tan rápido, donde lo seguro hoy mañana ya no está, encontrar algo que permanece es un regalo inmenso. Y no hablo de posesiones. Hablo de lo interno, de lo espiritual, de lo invisible. Cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse, comencé a preguntarme: ¿qué queda cuando ya no queda nada? Y fue entonces cuando la voz de Dios me respondió, no con palabras, sino con presencia: quedo yo, queda mi amor, queda mi fidelidad, y eso fue suficiente. Esa es la verdad que me sostuvo cuando todo lo demás se caía. Esa es la verdad que quiero recordarte hoy. No todo se fue, no todo se perdió. Hay algo en ti que sigue de pie, algo que no se quebró, algo que no se apagó. Y eso, por más pequeño que parezca, es la señal de que no estás acabado, de que aún hay vida, aún hay propósito, aún hay camino. A veces solo queda una respiración, un hilo de fe, un suspiro con nombre de oración. Y eso basta para que Dios comience de nuevo. No esperes tenerlo todo para empezar otra vez. Comienza con lo que quedó, con lo que aún late, con lo que aún cree, aunque sea con miedo. Porque lo que permanece, aunque no sea grande, tiene más valor que todo lo que se fue. Padre amado, hoy vengo a ti con gratitud. No porque todo esté perfecto, sino porque aún hay cosas que siguen firmes, aún después del dolor, del fuego, de la pérdida. Gracias por lo que quedó, por lo que resistió, por lo que no se rompió. Gracias por la fe que aún tengo, por pequeña que sea. Sé que tú no la desprecias. Gracias por la esperanza que aún respiro. Gracias por el amor que aún me cubre, por la paz que me visita,
por tu voz que no se ha callado. Enséñame a no despreciar lo pequeño, a no subestimar lo que quedó, a no llorar tanto por lo que se fue, que olvide cuidar lo que aún tengo, que mis ojos se abran para ver los tesoros que el fuego no consumió, que mi corazón se despierte para abrazar la fidelidad que me ha sostenido. Y si hay alguien leyendo estas palabras con el alma cansada, con la mirada fija en todo lo que ha perdido, Señor, tócalo. Recuérdale lo que permanece. Muéstrale que no todo se fue, que aún hay algo sagrado latiendo en su interior, que aún puede volver a levantarse. Porque si tú estás, entonces nada está completamente perdido. Porque si tu amor sigue, entonces hay algo por lo cual vivir. Porque si tu presencia permanece, entonces hay futuro. Hoy no te pido más cosas. Hoy te pido visión, para ver con claridad lo que quedó después de la tormenta, para cuidar lo que aún vive, para agradecer lo que no se quebró. Hoy quiero vivir desde lo que permanece, no desde la nostalgia, no desde la carencia, no desde la herida, sino desde la gratitud, desde la paz, desde la fe. Si estas palabras resonaron contigo, si estás aprendiendo a mirar con nuevos ojos lo que aún permanece en tu vida, escribe en los comentarios. Gracias por lo que quedó. Hazlo con el corazón abierto, como quien reconoce que, aunque el dolor fue real, también lo es la gracia que sostuvo, como quien decide caminar desde la gratitud y no desde la pérdida, como quien sabe que lo esencial nunca se pierde, porque las cenizas no tienen la última palabra, porque el dolor no borra lo eterno, porque cuando Dios es quien sostiene, nada lo puede arrancar. Hoy miro lo que quedó, y ahí, justo ahí, empiezo de nuevo, no desde el vacío, sino desde lo firme, desde lo eterno, desde lo que permanece. El impulso de huir nace muchas veces del cansancio. No siempre es por falta de fe, ni por deseo de abandonar todo. A veces, simplemente, uno ya no sabe qué más hacer. Cuando las fuerzas se han gastado, cuando la oración no parece surtir efecto, cuando la respuesta no llega, quedarse puede parecer inútil. Pero hay un poder profundo en la permanencia, una fuerza invisible en el simple hecho de no moverse, de no retroceder, de decidir estar, incluso cuando el alma no entiende, incluso cuando todo parece en silencio. Aprendí que hay batallas que no se ganan peleando con fuerza, sino permaneciendo en pie cuando todo dentro de uno grita por rendirse. Es en esa postura callada, en esa rendición consciente, donde se esconde una de las formas más puras de fe. La fe que no depende de señales visibles, la que no necesita promesas urgentes, la que se sostiene solo porque confía en quien está al otro lado del silencio. No fue fácil entenderlo. Pasé por muchos días donde quería hacer algo, lo que fuera, tomar decisiones apresuradas, cambiar de rumbo, cerrar puertas por desesperación. Pero algo dentro de mí susurraba, aún no te muevas, quédate, respira, espera. Y aunque todo en mí deseaba salir corriendo de esa estación de incertidumbre, obedecí. Y descubrí que en esa permanencia silenciosa, Dios estaba actuando sin que yo lo notara. Quedarse no significa pasividad, no es resignación, es una elección activa. Es decirle al miedo, no te daré espacio. Es mirarse al espejo con el corazón roto y aún así declarar, yo sigo aquí. Es sostener la promesa aunque se haya desdibujado por el dolor. Es permanecer en la espera sin exigir que todo se resuelva ya. Es confiar en el ritmo de Dios, aunque no coincida con el nuestro. Y en esa permanencia, lo que parecía muerte se transforma en raíz. Porque lo que se queda, lo que se entierra en lo profundo, lo que no se mueve cuando llegan los vientos, es lo que termina creciendo de verdad. Lo que florece no es lo que se mueve constantemente, sino lo que aprende a estar, a resistir, a recibir incluso cuando parece que nada pasa. Muchos abandonan justo antes del milagro. Se rinden cuando ya estaban por llegar. Se alejan cuando lo que esperaban estaba a punto de manifestarse. Y no porque no fueran valientes, sino porque el silencio se hizo largo, porque la espera dolió más de lo que podían sostener, porque pensaron que Dios ya no estaba. Pero Dios nunca se va. Él permanece, incluso cuando nosotros dudamos. Él está, incluso cuando nuestra fe flaquea. Él actúa en lo oculto, mientras nosotros luchamos por entender. Por eso, quedarse se convierte en una declaración poderosa. No me muevo no porque no tenga miedo, sino porque confío. No me voy, no porque todo sea fácil,
sino porque sé a quién pertenezco. Me quedo no porque esté conforme, sino porque he aprendido que en la quietud también hay propósito. Padre, hoy vengo ante ti sin máscaras. Sabes que hay días donde quisiera salir corriendo, donde la espera pesa, donde el silencio agobia, donde la esperanza se vuelve tenue. Pero aquí estoy, no porque lo entienda todo, no porque sienta todo, sino porque he decidido quedarme. No me muevo, Señor. No retrocedo, no abandono. Aunque mi alma tiemble, aunque mi mente dude, aunque mis emociones quieran otra cosa, hoy elijo quedarme contigo. Aquí, en este lugar de incertidumbre, en esta estación de espera, en esta tierra donde todavía no veo frutos. Te pido que me enseñes a permanecer, que me recuerdes que tu tiempo es perfecto, que me ayudes a confiar, no por lo que veo, sino por lo que creo, que me hagas fuerte en lo invisible, firme en lo profundo, valiente en lo cotidiano. Enséñame a ver la belleza de lo que florece lentamente, a no desesperar por la inmediatez, a no medir tu fidelidad por el ritmo de mis resultados, a quedarme aunque duela, a quedarme aunque todo dentro de mí pida lo contrario. Y si hay alguien más, Señor, que está a punto de rendirse, que siente que ya no tiene fuerzas, que cree que quedarse no tiene sentido, te pido que lo envuelvas con tu amor, que sienta tu abrazo como una fuerza que lo sostiene, que entienda que a veces el mayor acto de fe es simplemente no rendirse, es quedarse, esperar, respirar, confiar, porque tú ves al que se queda, tú honras al que decide permanecer, tú levantas al que elige no abandonar el lugar que tú le diste, aunque no lo entienda, aunque no vea aún el fruto. Y tú, que estás leyendo esto, si sientes que todo está oscuro, si llevas tiempo esperando, si ya no sabes si debes seguir o no, te invito a escribir en los comentarios. Aunque no vea, me quedo contigo. Escríbelo como un ancla, como un recordatorio de que tu permanencia no es en vano, de que cada día que decides no rendirte, estás sembrando algo eterno, de que tu quietud no es pérdida, es fortaleza, de que tu espera no es castigo, es preparación. Quedarse no siempre se celebra, no siempre se ve, no siempre se entiende, pero en el cielo, cada vez que decides quedarte, hay una semilla que comienza a crecer, invisible al principio, silenciosa, pero viva, muy viva. Y cuando llegue el momento, cuando el tiempo de Dios se cumpla, cuando lo invisible se vuelva visible, mirarás hacia atrás y entenderás que cada día de permanencia valió la pena, que cada mañana en la que decidiste no rendirte fue parte de un plan más grande, que cada noche en la que lloraste, pero te quedaste, fue honrada, porque Él no olvida a los que permanecen, Él no pasa por alto a los que deciden quedarse, y si Él permanece, yo también me quedo. Hay una melodía que no se oye con los oídos, sino con el alma. No nace en momentos felices, ni aparece de forma espontánea como lo hacen las canciones comunes. Es una melodía que solo brota después del silencio, del dolor, del fuego. Es el canto que surge cuando uno ha pasado por el valle, cuando ha enfrentado la noche, cuando ha sobrevivido al vacío, y de pronto se da cuenta de que todavía puede sentir, que el corazón, aunque herido, sigue vivo, y que en algún rincón profundo comienza a vibrar una nota tenue pero firme, un primer sonido que dice, estoy volviendo. Ese canto no es una explosión de júbilo, no es un grito eufórico, es más bien un suspiro largo, una respiración profunda que se convierte en gratitud. Es un temblor suave en el pecho que te recuerda que, a pesar de todo, sigues aquí, que no eres el mismo de antes, pero no estás vencido, que algo en ti fue restaurado en lo secreto, no con grandes milagros visibles, sino con la fidelidad constante de Dios, que no se apartó ni un segundo. No me di cuenta del momento exacto en que el canto volvió. No fue un solo día, fue un proceso lento, casi imperceptible. Después de tantas lágrimas, de tanto silencio, de tantas noches sin respuestas, un día me sorprendí cantando bajito, no con palabras ensayadas, ni con frases teológicas, solo una melodía suave, sin forma clara, pero llena de vida. Era como si el alma recordara su lenguaje original, como si la esperanza, dormida tanto tiempo, despertara con una sonrisa tímida. Ese canto no hablaba de victoria externa, no era una celebración por logros o metas alcanzadas, era un canto íntimo,
profundo, que decía: he pasado por el fuego, pero no me quemé. He caminado por las aguas, pero no me ahogué. He sido quebrado, pero no destruido. Y ahora, desde mis grietas, nace una alabanza nueva, más pura, más sincera, más real. No todos entendieron ese cambio. Algunos esperaban verme igual que antes. Otros pensaron que la alegría debía volver con fuerza. Pero yo ya no necesitaba demostrar nada. Había encontrado algo más valioso que la aprobación ajena. Paz. Una paz que no se explicaba, que no necesitaba razones. Una paz que me abrazaba por dentro, que me sostenía sin esfuerzo, que me devolvía la voz de a poco. Y con esa voz comencé a cantar. Padre, hoy vengo a ti no para pedir, sino para agradecer. No para llorar, sino para cantar. No porque todo esté resuelto, sino porque todo ha sido sostenido. Tú me recogiste cuando nadie más podía. Tú me hablaste cuando no quedaban palabras. Tú estuviste cuando incluso yo dudaba de tu presencia. Tú esperaste mi regreso sin prisa, sin reproches, sin condiciones. Y ahora que el alma comienza a sonar otra vez, quiero que esta melodía sea para ti. Que cada nota que brota de mí sea testimonio de tu fidelidad. Que cada vibración interna sea un altar donde te glorifiques. Que cada paso nuevo que doy sea una canción que declare: Él estuvo conmigo. Él no me soltó. Él me restauró. Enséñame a cantar aún en la sombra, a levantar mi voz aunque sea baja, a encontrar belleza en lo simple, a descubrir melodías escondidas en los detalles del día. Que no espere momentos perfectos para adorarte, sino que te adore en lo imperfecto. Que no busque escenarios grandiosos, sino que cante desde el alma rota que tú restauraste. Y si hay alguien que está leyendo esto y siente que su canto se apagó, que la melodía de su alma quedó atrapada en el dolor, que ya no puede alabar como antes, Señor, háblale. Dile que no todo está perdido, que aún puede volver a sonar, que en el cielo no se exigen voces afinadas, sino corazones dispuestos, que tú escuchas aún los silencios, que tú sabes interpretar las lágrimas como si fueran cánticos. A ti, que has llegado hasta aquí sintiendo que ya no tienes canción, quiero decirte que no te apresures. La alabanza no siempre vuelve con fuerza. A veces solo se insinúa. A veces solo es un pensamiento que agradece. Una mirada al cielo en medio de una tarde gris. Un suspiro mientras caminas por la casa. Eso también es canto. Eso también es adoración. Porque alabar no es solo cantar fuerte. Es reconocer, en medio de todo, que Dios sigue siendo bueno. Que su amor no se detuvo. Que su gracia no falló. Que incluso en lo más oscuro, Él siguió siendo luz. Si algo dentro de ti comienza a vibrar otra vez, aunque sea leve, aunque sea débil, escribe en los comentarios: mi corazón está empezando a cantar. Hazlo sin presión. Hazlo como quien deja una nota en el aire. Como quien dice en voz baja: aún estoy aquí. Como quien empieza de nuevo, pero esta vez con más verdad, con más fe, con más profundidad. El canto que nace después del dolor es diferente. Tiene un peso distinto. Tiene una autoridad nueva, porque no se basa en emociones pasajeras, sino en cicatrices sanadas. No es canto de quien nunca cayó, sino de quien fue levantado. Y ese canto, aunque no suene perfecto, tiene poder. Toca el cielo, mueve el alma, inspira a otros. Hoy puedo decir con humildad: estoy volviendo a cantar. No porque todo esté perfecto, sino porque el que me sostiene es perfecto. Y eso basta. Esa es mi canción. Esa es mi adoración. Y si tú también sientes que algo en ti empieza a cantar otra vez, no lo detengas. Deja que brote, aunque sea bajito, aunque sea tembloroso, aunque nadie más lo escuche. Dios lo oye, Dios lo recibe. Dios se alegra con cada nota que sale de un corazón que ha sido restaurado. Porque no hay canto más poderoso que el de aquel que ha conocido el dolor y aún así elige cantar. El fuego deja marcas. No hay forma de pasar por él sin sentir su calor, sin cargar en la piel y en el alma el recuerdo de haber estado allí. Quemaduras visibles o no, el fuego transforma. Arranca lo superficial, prueba lo profundo, revela lo que verdaderamente estaba hecho de algo duradero. Y al final, cuando las llamas se apagan y las cenizas comienzan a asentarse, uno se descubre distinto, más liviano, más limpio, más verdadero.
Pasé por muchas temporadas en las que sentí que todo ardía, que mis planes se consumían delante de mis ojos, que mis oraciones se evaporaban en medio del humo, que lo que había edificado con tanto esmero se deshacía en segundos. El fuego parecía imparable. Las pérdidas dolían, el cansancio se acumulaba, y yo, en silencio, observaba cómo todo aquello en lo que alguna vez confié se reducía a polvo. No me rebelé, pero tampoco entendía. Me dolía ver cómo algunas relaciones desaparecían, cómo proyectos por los que había orado tanto se desvanecían, cómo mi corazón se quebraba en pedazos tan pequeños que dudaba que pudieran volver a unirse. Me sentía despojado, solo, vulnerable, incapaz de sostener siquiera mi propia fe. Pero no fue la destrucción lo que me marcó. Fue lo que quedó en pie después del fuego, aquello que no se quemó, lo que permaneció intacto, aunque todo lo demás se consumió. El fuego no pudo con mi identidad, no pudo borrar el llamado que Dios había puesto en lo profundo de mi ser, no pudo extinguir la promesa que Él mismo había sembrado antes de que yo tuviera edad para entender su valor. No pudo con mi fe, aunque la sacudió con fuerza. No pudo con mi esencia, aunque intentó arrancarla con furia. Y eso es lo que quiero recordar. Lo que importa no es todo lo que el fuego quitó, sino lo que no pudo quitar. El fuego no pudo robarme el amor de Dios. No pudo romper el lazo eterno que me une a su corazón. No pudo apagar su voz que, aún entre las llamas, seguía hablándome. No pudo detener su presencia, que me cubría cuando todo lo demás ardía. Dios no me libró del fuego, pero me acompañó dentro de él. Me enseñó a caminar entre las brasas sin quedarme atrapado. Me mostró que no todo lo que se quema es pérdida, que a veces la quema era necesaria para dejar atrás lo que me pesaba, para purificar lo que estaba contaminado, para liberar lo que estaba atrapado. Y entendí que hay cosas que solo el fuego puede revelar, que no todas las pérdidas son derrotas, que hay muertes necesarias para que otras cosas vivan, que hay dolores que abren puertas, que hay incendios que limpian el terreno para un nuevo comienzo. El fuego me cambió, pero no me venció. Padre, gracias por lo que el fuego no pudo quitar. Gracias porque, aun cuando todo parecía perderse, tú permaneciste. Gracias porque me sosteniste en medio del calor, cuando sentía que todo en mí se deshacía. Gracias porque, mientras todo ardía, tú me sostenías con tu paz, con tu mano, con tu amor inquebrantable. Hoy quiero declarar que no soy definido por lo que se quemó, sino por lo que quedó, por lo que tú preservaste, por lo que tú protegiste, por lo que tú sembraste, y el fuego no pudo destruir. Quiero vivir desde ahí, desde esa esencia que no se altera con las estaciones, desde esa fe que se aferró a ti en medio de la tormenta, desde esa certeza que resistió el viento, el agua y el fuego, porque lo que viene de ti no puede ser destruido, porque lo que tú has sellado, nadie lo puede borrar. Enséñame a no lamentar lo que se fue más de lo necesario, a no vivir anclado al pasado que ardió, a no reconstruir sobre ruinas sin dirección. Muéstrame lo que quedó. Hazme valorar lo que permanece. Ayúdame a edificar sobre tierra firme, sobre la roca que eres tú. Y si hay alguien, Señor, que está leyendo esto con el corazón todavía caliente por el fuego, que siente que ha perdido demasiado, que no sabe si hay algo rescatable entre las cenizas, abrázalo. Recuérdale que tú no lo dejaste solo, que hay algo en él que el fuego no pudo tocar, que aún hay promesa, aún hay llamado, aún hay esperanza. Tú eres experto en reconstruir sobre lo que nadie más ve, en levantar con manos de ternura lo que otros dieron por perdido, en escribir historias nuevas sobre páginas que parecían quemadas. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has leído cada palabra con el alma abierta, quiero que lo sepas. El fuego fue real, el dolor también, pero lo que sobrevive a todo eso es aún más poderoso. Es tu fe renovada, tu corazón más puro, tu visión más clara, tu amor más profundo, tu dependencia más auténtica. Por eso, si algo dentro de ti arde todavía, si estás saliendo apenas de esa temporada de pérdida y purificación, escribe en los comentarios: el fuego no pudo con lo que Dios sembró en mí. Hazlo como un acto de victoria, como una bandera sobre tus cenizas, como una declaración firme de que no todo se perdió, de que hay algo en ti que sigue vivo, que sigue ardiendo, pero esta vez no por destrucción, sino por pasión, por presencia,
por propósito. Lo que el fuego no pudo quitar es lo que realmente importa. Y desde ahí, desde ese núcleo eterno que permanece, Dios va a construir lo nuevo. No con prisa, no como antes, sino con sabiduría, con profundidad, con amor y con gloria. Porque después del fuego, siempre viene la gloria. Y tú estás a punto de verla, no solo en lo externo, sino en lo profundo, en lo que arde sin quemar, en lo que brilla sin consumir, en lo que nace después de haber sido probado. Hoy doy gracias por el fuego, no porque me guste, sino porque me reveló lo que en verdad soy. Y más aún, lo que en verdad es Él. Él es fiel, Él es fuego que purifica, Él es mano que sostiene, Él es la voz que permanece, Él es todo lo que necesito. Y si Él está conmigo, entonces el fuego nunca tendrá la última palabra. No fue el dolor lo que te definió, sino lo que elegiste hacer con él. No fueron las pérdidas lo que marcó tu historia, sino la fe que no soltaste aun cuando todo parecía caer. Caminaste entre aguas profundas, cruzaste fuego, pasaste por la oscuridad más espesa, y sin embargo, aquí estás, no roto, sino renovado, no perdido, sino reenfocado, no olvidado, sino sostenido, porque hubo una voz, una presencia constante, un amor que no te soltó ni un solo día, aun cuando pensaste que ya no podías más, aun cuando sentiste que te estabas apagando. Él nunca se fue. Él fue tu fuerza silenciosa, tu refugio secreto, tu luz en medio del humo. Y ahora que respiras otra vez, que tus pies vuelven a pisar con firmeza, que tu corazón comienza a cantar de nuevo, sabes que nada fue en vano. Todo fue parte del proceso, cada lágrima sembrada, cada silencio sostenido, cada día de espera, cada paso débil. Todo fue visto, contado, redimido. Ahora caminas diferente, más liviano, más sabio, más lleno de gracia, porque descubriste que cuando todo se apaga, Dios permanece. Y en su permanencia hay propósito, hay poder, hay nueva vida. Si esta serie habló a tu alma, si alguna parte de ti fue tocada, restaurada o simplemente comprendida, suscríbete al canal. Comparte este mensaje con alguien que necesite saber que aún no es el final. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte fue más fuerte para ti? ¿Qué fuego sobreviviste? No estás solo. Esta comunidad está llena de almas que han caminado por el valle y aún así siguen cantando. Nos vemos en la próxima historia. Mientras tanto, recuerda, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque atravieses las aguas, no te ahogarás. Dios sigue estando contigo.